En el fastuoso panteón de emperadores romanos, pocos han sido tan odiados, tan temidos y tan incomprendidos como Domiciano. Es curioso porque si uno piensa en el poder absoluto, en el control total y en el deseo de la inmortalidad, Domiciano encaja perfectamente en ese molde. Pero ¿quién era realmente Domiciano? Este hombre que llegó a gobernar el imperio más poderoso del mundo. Siéntate, ponte cómodo, porque la historia de Domiciano no es la típica leyenda de un emperador que sube al poder, comete errores y luego cae en desgracia. Es mucho más retorcida y quizás por eso mucho más fascinante. Eso sí, antes de adentrarnos de lleno en su historia, suscríbete al canal y déjanos un like. Tito Flavio Domiciano nació el 24 de octubre del año 51 en Roma. Pertenecía a una familia que pronto se elevaría de la relativa oscuridad a las más altas cumbres del poder. Su padre fue Vespasiano, aquel general exitoso que eventualmente se convertiría en emperador. Y su hermano mayor fue Tito, el emperador que lo precedió en el trono. Pero a diferencia de Tito, que fue visto como un hombre carismático y generoso, Domiciano fue ya desde su infancia una figura más reservada, incluso sombría. Posiblemente porque desde muy joven entendió que en Roma la supervivencia no era para los débiles ni para los que se conforman con poco. Domiciano creció en un ambiente de constante tensión y peligro. La muerte de su madre, Flavia Domitila, cuando él era solo un niño, lo marcó profundamente. Su padre y su hermano estaban frecuentemente fuera de casa, luchando en lejanas tierras, y Domiciano quedó relegado a un segundo plano. Aunque recibió una educación esmerada, centrada en la retórica, la filosofía y el derecho, nunca tuvo el mismo protagonismo que su hermano mayor. Y esto, como es lógico, sembró en él un sentimiento de resentimiento y ambición que lo acompañarían toda su vida. Con la ascensión de su padre Vespasiano al trono, la dignidad de emperador en el año 69 después de Cristo, la vida de Domiciano cambió drásticamente. De repente pasó de ser un joven noble más del montón a convertirse nada más y nada menos que en miembro de la familia imperial. Sin embargo, no fue hasta la muerte de su hermano Tito en el año 81 que finalmente Domiciano alcanzó el poder absoluto. Y es aquí donde la historia toma un giro interesante. Si uno esperaría que Domiciano siguiera los pasos de su hermano, se llevaría una sorpresa. Porque Domiciano no quería ser otro emperador más. Él quería ser recordado como un dios en la tierra. Su gobierno comenzó con promesas y grandes proyectos. Fortaleció las defensas del imperio, mejoró la administración y se ganó el favor de las legiones. Pero bajo la superficie, Domiciano no era un gobernante común. Mientras Tito era amado por su clemencia, Domiciano se ganaba la reputación de ser autócrata despiadado. Impulsó una estricta censura, controló los movimientos de los senadores y persiguió a todo aquel que osara a desafiar su autoridad. Introdujo una política de terror, exiliando, ejecutando o forzando al suicidio a quienes consideraba una amenaza. Pero Domiciano no se contentaba con el poder político. Tenía ambiciones más elevadas. Se proclamó Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios, y exigió que se le rindiera culto como si fuera una divinidad viviente. Los templos se llenaron de estatuas suyas y sus nombres se pronunciaban en las plegarias junto a los de Júpiter y Marte. Esta obsesión por ser venerado
más que por ser amado, revela bastante su carácter. Domiciano no buscaba la aprobación popular, quería ser inmortal, eterno, invulnerable. Sin embargo, detrás de esta fachada de poder absoluto, Domiciano era un hombre atormentado por el miedo y la paranoia. Sus días estaban llenos de sospecha, sus noches de pesadillas. Temía conspiraciones en cada rincón del palacio, veía traidores entre sus propios asesores y finalmente se aisló en un mundo de desconfianza. Irónicamente, fue su propia paranoia lo que lo llevó a su final. Cuanto más intentaba controlar, más se le escapaba el poder de las manos. Y aquí llegamos a la época de su muerte, que como toda buena tragedia fue el resultado de sus propias acciones. En septiembre del año 96 después de Cristo, tras 15 años de gobierno, Domiciano fue asesinado en su propio palacio. Un grupo de conspiradores, que incluía a miembros de su guardia y a su propia esposa, Domicia Longina, tramaron su caída. Según la leyenda, uno de los conspiradores lo apuñaló mientras le leía una lista de supuestos traidores. Al final, Domiciano murió solo, traicionado por aquellos en quienes más confiaba, tal y como había temido toda su vida. Con su muerte, el Senado romano no perdió tiempo en condenar su memoria. Las estatuas de Domiciano fueron derribadas, sus inscripciones borradas y su nombre fue oficialmente proscrito en un acto conocido como Damnatio Memoriae. La historia, en su ironía infinita, decidió que el hombre que quería ser un dios terminó siendo borrado de la memoria de su propio pueblo. Pero la historia, como siempre, es más compleja de lo que parece a primera vista. Ha puesto en su lugar a Domiciano, lo ha vuelto a traer a la historia. Porque a pesar de su tiranía, Domiciano también fue un administrador eficaz y un reformador. Fortaleció las fronteras del imperio, como vimos, promovió las artes y la literatura y dejó un legado arquitectónico que perduró mucho después de su muerte. La realidad es que Domiciano fue un hombre que, con todas sus ambiciones y defectos, trató de dejar una huella imborrable en la historia de Roma y, en cierto modo, lo consiguió, aunque para ello tuviera que cometer también grandes barbaridades. En resumen, Domiciano encarnó las contradicciones de su tiempo, un hombre que intentó ser un dios, pero que termina siendo recordado como un tirano. Su vida, como la de tantos otros emperadores, está llena de gloria y de tragedia, de grandeza y de locura. Ahí tenemos los casos de Nerón, de Calígula. Todo esto nos recuerda que el poder absoluto puede ser tan destructivo para quien lo ejerce como para aquellos que lo sufren. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por los emperadores romanos. Ya sabes que en este canal tenemos un monográfico de todos los emperadores que un día gobernaron Roma. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.